Ahora él dice en la primera parte del versículo 1 del capítulo 12, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Eso se refiere a un viento que viene del oriente sobre el desierto árabe y pasa sobre esa tierra. Y amigo oyente, uno piensa que está en un lugar equivocado, que es equivocado el lugar cuando está allí y este viento comienza a soplar. Y Dios dice, así es como permitiré que pasen los asirios por esta tierra. Luego dice en el resto de este versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 3, dice, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Esto es algo que siempre ha sido motivo de pregunta. ¿Por qué Dios colocó en su palabra que Jacob se tomó o asió del calcañar de su hermano? Y amigo oyente, es interesante notar que la medicina y la psicología del presente han dicho que probablemente el período más importante de la vida del hombre es cuando se encuentra en el seno materno. Y también allí es cuando se forma el cuerpo humano. Y este pequeñito comenzó a mostrar algo allí. Él quería nacer primero. Esaú le ganó y fue el primogénito. Pero este pequeñito quería ser el que naciera primero. Ahora no sabemos cómo explicar esto, amigo oyente, sino decir que estaba en el corazón de este joven, desde este mismo principio, y él luchó aún en el seno de su madre. Pero Dios tuvo que luchar con él más adelante en Peniel, para que él pudiera controlar a este hombre, y para poder bendecirle. Venció al ángel y prevaleció, dice. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Era un mejor luchador? ¿Aparecería él en la televisión hoy como un luchador destacado? ¿Aparecería él allí? No, amigo oyente, Jacob no era un buen luchador. Jacob estaba de espaldas en el suelo. Dios le había colocado allí, pero él ganó. ¿Y sabe usted cómo Jacob ganó? Rindiéndose. Usted puede luchar contra Dios todo lo que quiera, pero usted nunca ganará hasta cuando usted se rinda a Él. Ahora el versículo 5 de este capítulo 12 de Oseas dice, Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. No tenemos tiempo para entrar en todo esto, pero esta es una maravillosa declaración que tenemos ante nosotros. Luego en el versículo 6 continúa diciendo, Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amigo oyente, el nombre Jehová es Señor es un nombre que Dios le dio a ellos como recordatorio. Él dice, ustedes siempre me conocerán a mí por mi nombre. Yo soy Jehová, el que siempre existe, el Dios viviente. Él no necesita una imagen o de un altar. Él no necesita al hombre para nada. Es por eso que dice aquí en el versículo 6, Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Esta gente necesitaba practicar lo que predicaban. Es interesante notar que esa adoración de Satanás en el presente y esa entrega a la homosexualidad hoy está llegando al lugar más bajo de la historia. Amigo oyente, solo yendo al Dios vivo y verdadero podemos tener lo que se menciona aquí, la misericordia y la justicia, y confiando siempre en Dios. Todo esto va unido. Luego en el versículo 7 leemos, Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Dios no aprueba la falta de honradez en los negocios. Y el versículo 8 continúa, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Él ha reunido su dinero de manera deshonesta, y pensaba que estaba siendo bendecido de parte de Dios. Y luego en el versículo 9 leemos, Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Dios dice, yo no he concluido mi trato contigo aún, no te abandonaré. Y veamos lo que dice el versículo 14, y en camino a este versículo, veamos lo que dice la primera parte del versículo 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ahora Galaad es el lugar donde debería haber un bálsamo para curar la herida. Pero Galaad es ahora un lugar de pecado. Notemos ahora lo que dice el versículo 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Al entrar al capítulo 13 ahora, usted se da cuenta que estamos apresurándonos, amigo oyente, porque queremos finalizar esto hoy si es posible. Al entrar al capítulo 13, Israel será juzgado en el presente, es decir, en este capítulo, pero en el capítulo 14, Israel será salvo en el futuro. Dios no ha concluido su labor con ellos aún. Así es que hoy están esparcidos.
Y el primer versículo del capítulo 13 de Oseas dice, Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Es decir, que cuando servía al Dios vivo, Dios le exaltó, pero cuando él comenzó a adorar a Baal, él murió. Y amigo oyente, no solo murió y fue sacado de esa tierra, sino que la tierra misma murió. Y no creemos que haya regresado hoy. Si uno visita la ciudad de Samaria, por ejemplo, y las zonas circunvecinas, se puede dar cuenta al observar todas esas ruinas que son de las más desoladas que uno encuentra en cualquier parte de la tierra hoy. Ahora el versículo 2 del capítulo 13 de Oseas dice, Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Esa es una forma de adoración. Esta gente se estaba acercando y besando a los becerros. Hay muchas personas que hoy piensan que si ellos besan una imagen, o si besan la tierra, como uno puede observar a veces en Israel, en el jardín del sepulcro, por ejemplo, donde las personas que visitan a veces se ponen de rodillas y besan la tierra. Lo que uno puede conseguir haciendo eso, amigo oyente, es solamente una gran cantidad de microbios. Hay personas que piensan que ese es un lugar santo, que allí es donde el Señor estuvo sepultado. Pero eso no hace ninguna diferencia. Él no está allí ahora. Él está vivo a la diestra de Dios. Es imposible besarle hoy, pero usted puede adorarle y alabarle. Es realmente una insensatez el tratar de hacer esta clase de cosas hoy como si uno estuviera adorando al Dios vivo y verdadero. Uno le adora, amigo oyente, en la vida que uno vive. Uno le adora en la manera en que lleva a cabo los negocios, en la manera en que se comporta en su vida social, en la forma en que hace las cosas en su hogar, en la forma en que uno se comporta en la calle, no en un santuario. Hoy nosotros hemos hecho una diferencia entre el santuario y la calle, pero en realidad no existe ninguna diferencia ante Dios. Ahora el versículo 4 de este capítulo 13 de Oseas dice, Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Usted puede presentar su propio plan de salvación, amigo oyente, pero Él es el único Salvador. Y ya que Él es el único Salvador, es mejor que usted venga por el camino que Él ha trazado. Él dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo oyente, o eso es cierto o no lo es. Millones de personas han recorrido ese camino y han descubierto que eso es cierto. Usted puede tener su propio camino de salvación, pero Dios es el único Salvador, y Él es el único que puede darle a usted un plan de salvación. Él es el único que puede realizarlo. Dios dice, Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Yo no les voy a abandonar, pero voy a juzgarles. Y en los versículos 5 al 7 de este capítulo 13 de Oseas leemos, Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En tus pastos se saciaron, y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león. Como un leopardo en el camino los acecharé. Y en la primera parte del versículo 8 leemos, Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. No nos gusta espiritualizar la profecía, pero aquí tenemos algo que es interesante. El león era un cuadro de Babilonia. El leopardo era el cuadro de Grecia, de Alejandro Magno. El oso era el cuadro del imperio medo-persa. Dios dice, Yo seré para ellos como león, y los esparció a Babilonia, y a Media y Persia. Ellos fueron esparcidos a través del mundo. Y ocurrió lo mismo con el oso, si se me permite la expresión. Amigo oyente, Dios dice, Yo voy a juzgarles, pero no he terminado con ustedes. Yo voy a restaurarles. Y en el versículo 9 dice, Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. En el día de hoy hasta culpamos a Dios por lo que nos sucede. Si hoy nosotros sentimos que debemos acusar a Dios, aquí tenemos un buen versículo para estudiarlo. Te perdiste a ti mismo. Usted es responsable por su condición. Usted recibe ayuda también de parte de Dios. Él le proveerá ayuda. Ahora en el versículo 11 de este capítulo 13 de Oseas leemos, Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Y ese rey fue Saúl. Y él quitó a Oseas del reino del norte, y el último que tomó fue Sedequías en el reino del sur, y lo hizo en su ira. Juicio, castigo al comienzo, castigo al fin. Es decir que es claro lo que dice el versículo 16, que Samaria será asolada. Y si usted ha visitado ese lugar, va a estar de acuerdo con Dios. Es un lugar desolado hoy. Ahora el último capítulo del libro de Oseas es el capítulo 14, y es algo realmente maravilloso. Israel será salvada en el futuro.
Y en el primer versículo del capítulo 14 leemos, «Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído». Fue tu pecado que causó que fueras a la cautividad. Y en el versículo 3 leemos, «No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia». Imagínese usted hacer algo con sus propias manos y luego postrarse y adorarlo. Hay muchos hombres que hoy adoran su propia habilidad. Ellos adoran su cerebro, su intelecto. Ellos adoran lo que están haciendo hoy, lo que son capaces de hacer. Usted no es otra cosa sino un pagano cuando hace eso. Y en el versículo 4 leemos, «Yo sanaré su rebelión». Ellos se han estado apartando de él, pero Dios dice, «Yo los sanaré, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos». Y ahora veamos lo que dice el versículo 8, uno de los versículos más maravillosos que tenemos en la Biblia. Aquí tenemos un cántico de victoria. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Aparentemente Dios va a ganar. El amor va a triunfar. El amor va a obtener la victoria aquí. Él dice aquí a Efraín, «Oh Efraín, los dejé solos porque se habían vuelto a los ídolos». Pero llegará un día cuando ellos verán que han cometido una gran equivocación y regresarán. Y entonces dirán, «Ya no tendré nada que hacer con los ídolos». No podemos sino pensar en esa tragedia de pecado, en ese drama humano que se está representando ante nosotros en este mundo hoy, que Dios vendrá y saldrá siendo victorioso. Pensamos que habrá mucha más gente salvada que la perdida. Eso es lo que pensaba el gran predicador Spurgeon. Él decía eso. Usted y yo estamos enfrascados en lo que sucede en nuestra hora presente, y uno mira alrededor hoy y solamente puede ver un pequeño rebaño del cual habló nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Él está llamando de este mundo. Pero en el pasado, Él salvó, por ejemplo, a toda la población de Nínive. 100 años más tarde, ellos se volvieron al pecado y los castigó. Ya ha habido muchos grandes movimientos de avivamiento en el pasado, pero en el futuro tendrá lugar el mayor movimiento de gente acudiendo a Dios. Y eso tendrá lugar durante la gran tribulación. Y el milenio será un período de salvación, digamos de paso. Esa es una de las cosas que sucederán en el milenio. Dios triunfará. El amor triunfará. Nuestro Dios anda victorioso en su propio carro. Él es un Dios soberano. Que Dios tenga compasión del hombre que caiga entre las ruedas de ese carro hoy. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo soy como Felipe. Estoy pidiendo que me lleve con él hoy. Quiero andar con Dios. Esa es la razón por la cual le invitamos, amigo oyente, a que continúe en este autobús bíblico, porque nosotros viajamos a través de su palabra para saber cómo permanecer en la voluntad de Dios en el presente, en este día tan difícil en el cual nos toca vivir. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio en el libro de Oseas. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera.